se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey, y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy viernes 11 de abril del año 2003 les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Payán Anita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando Pina. Muy buenas, Roger. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal, Polín? Bueno, amanecimos con algunos pequeños apagones. Para recordarnos que esta gente hace lo que le da la gana. Por cierto, después que el superintendente les ha avisado que tiene la AES las cuentas embargadas. Así es. ¿Verdad? Puso un embargo Y además, retentivo. porque va a comenzar a descontarle también los apagones. Que ya le habíamos dicho, aguante la mano, licenciado Cross, que no podemos seguir subiendo cuando se nos está aplazando la compensación que nosotros requerimos, que nos descuenten los apagones. Entonces, ahora el cuadro general del petróleo internacional está cogiendo la pinta que le habíamos predicho, pero ahí llegaremos ahorita. Mientras tanto, confirmamos que tenemos hoy en la segunda mitad del programa al licenciado Mario Viñas Betanza. Quiero acusarle el recibo de su libro y de la invitación que me envió al doctor Raimundo Amaro Guzmán. El doctor Amaro Guzmán, que es un profesional de la administración, sobre todo la administración pública, que fue director de la Oficina Nacional de Administración y Personal, creada en el gobierno provisional de García Godoy, la ONAP, con el propósito de profesionalizar la administración pública, y que ha rendido a medias su cometido porque le ha faltado el apoyo político necesario para que un objetivo de esa naturaleza se alcance. Eso no es verdad que se puede lograr ni siquiera con la promulgación de una ley, porque ni con todo el trabajo que nos costó lograr que se promulgara la ley de Servicio Civil y Administración Pública, pues no ha tenido vigencia, porque los gobiernos no le hacen caso a eso. ¿Para qué? Pues para seguir repartiendo cada 4 años los cargos de la administración pública. Mientras eso sea así, va a ser imposible erradicar la corrupción, porque no se recluta el personal de la administración pública en atención a su dedicación al servicio a los demás. Eso es lo que significa un servidor público, sino el que va allí a buscar lo suyo. Entonces el doctor Raimundo Amaro está ahora como vicerrector en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Va a sacar este libro, dice: El ejercicio de la función pública y principios constitucionales de derechos humanos que deben sustentarlo. Esto se va a poner en circulación en los próximos días, precisamente el 24 de abril. Le agradecemos al amigo Raimundo el envío del libro y la dedicatoria que le incluyó, y la invitación también que nos cursó. Muy bien. Vamos a ver. Visitantes importantes en nuestro país. Las vacaciones del presidente Clinton. El señor Fanjul dice que Clinton resalta el clima de libertad que hay en la República Dominicana. Eso es interesante. Y lo interesante también es que está en la parte deportiva del periódico, ¿no? Porque como Clinton vino a jugar golf, bueno, pues, en esa parte que está, dice el señor Fanjul
ahí retratado con el presidente Hipólito Mejía, que Clinton resalta el clima de libertad. Dice el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se siente muy a gusto en República Dominicana, donde se encuentra de vacaciones, y resaltó el clima de libertad y democracia que se vive en la nación. Así lo reveló ayer el empresario Alfonso Fanjul, presidente de la Junta Directora de Central Romana Corporation, en el acto de inauguración de un nuevo campo de golf en este complejo turístico al cual asistió el presidente Hipólito Mejía. Yo quiero decir lo siguiente, eso está muy bien. No estamos de acuerdo con esta industria turística que nosotros ayudamos a arrancar allá por el año 1966, cuando nadie se ocupaba de esto. Nosotros estábamos ayudando a planificar el desarrollo de la industria turística. Desde luego los objetivos que le impartimos en aquel momento eran distintos a esto. Esto es una industria turística que, en lugar de venir a reforzar las reservas en monedas duras del Banco Central para sostener al mismo tiempo nuestra moneda, estamos frente a la disolución del Banco Central en términos de su función esencial, y entre las primeras actividades fundamentales que se le dijo no entregue sus divisas fue la del turismo, y ya dijimos que el precursor de eso fue el actual secretario técnico de la presidencia, Carlos del Pradel, cuando era gobernador del Banco Central. Él sabe que es así. Entonces él lo que hizo fue anunciar en una cena privada lo que venía, y así, eso es lo que vino. Lo que pasa es que ahora se ha generalizado y nada entrega nada. Lo único que se queda aquí en la economía dominicana son las remesas de los dominicanos ausentes. Esas sí llegan. Y una que otro renglón que no haya escapado a la generosidad de la Junta Monetaria. Ahora yo quería decir que está muy bien. El turismo es una especie de enclave social y económico dentro de otro contexto más amplio, social y económico, que la República. Es decir, mientras en Licey y San Francisco se están dando tiros de lado a lado y pedreas por los problemas que tiene el pueblo dominicano, el que va al paraíso turístico, es decir, los enclaves turísticos, están en otro mundo. Allí están, ahí no se dan apagones, no hay carencia absolutamente de nada, allí no se altera el orden público. Es una felicidad. Lo único que es una felicidad para los extranjeros que nos visitan y para algunos privilegiados dominicanos que tienen sus villas en esas zonas. Por eso algunos le llaman la República Independiente de las Romanas. No, pero también será la de Bávaro, la del Este, la de República Independiente, la de Macao, y todo, y también la de Samaná, porque es que los desarrollos turísticos en la escala en que se están desarrollando valga la redundancia, en la República Dominicana, son verdaderos enclaves. Yo quiero decirles, para que ustedes tengan una idea, que la urbanización turística más grande que había en el Caribe para los años 80 era Palmas del Mar, en Puerto Rico, ahí de frente a Vieques, con una extensión de 18 millones de metros. ¿Te oyeron? ¿Ustedes saben cuántos metros cuadrados compró? ¿Cuántos millones de metros cuadrados? ¿Cuántos millones de metros cuadrados compró el propietario de Punta Cana? El abogado neoyorquino Ted Keel, especialista en cuestiones laborales y muy amigo de los líderes de los sindicatos de Estados Unidos, tan amigo que los hizo socios de Punta Cana, sin poner gran cosa, según él mismo dijo. Compró 64 millones de metros en el año 68, 69, por ahí. Yo no he podido averiguar bien a quién fue que le compró, o si fue que él llegó allí y alguien le vendió terreno comunero, alguna de esas cosas, esas diabluras que se hacen aquí en la República Dominicana. Pero yo lo voy a investigar, no le quepa duda, lo voy a investigar. El hecho es que vean ustedes la desproporción, 64 millones de metros contra 18 millones, que era el centro turístico más grande, el desarrollo turístico y de bienes raíces más grande que había en el Caribe para los años 80.
Y este señor ya en el año 68-69 había comprado 64 millones de metros ahí. Quiere decir que cuando se hace un desarrollo así, y lo que ha estado haciendo el Central Romana es convertir sus fincas ganaderas en una muy habilísima visión, que hay que reconocerle al señor Bluthorn. Charles Bluthorn, que era el presidente de la Gulf and Western, compañía que se hizo famosa porque devoraba a todas las compañías que se le ponían a mano. Él convirtió esa finca ganadera en un polo turístico, una meca del turismo internacional, que él aprovechó también con mucha habilidad el hecho de que se había metido en el cine, y entonces traía a las estrellas de cine ahí para levantar el nivel de su centro turístico. Entonces lo ponía de moda y venía. Yo puedo decir que la vez que fui a hablar con él ahí a su villa, con un recado del presidente Guzmán, que acabó, ¿verdad?, en un ambiente muy poco agradable, como ya lo he relatado, en el vestíbulo me encontré con Candice Bergen, y así hizo el señor Bluthorn de sus actos ganaderos ese centro, ese polo a donde ahora vienen los expresidentes. Así es. ¿Verdad? Pero bueno, eso no es censurable. Lo censurable es que hemos desarrollado una industria que no entrega las divisas. Eso sí. En cuanto a la familia Fanjul, actual propietaria de esto, yo quiero recordar que uno de los dos hermanos, no sé cuál es, cuando se instaló el gobierno de Clinton, cuando se iba a instalar, estaba todavía en el periodo pre-instalación, o sea, era presidente electo. Él hizo una reunión para delinear la política económica de su gobierno, y entre los invitados estaba uno de los hermanos Fanjul. Y yo recuerdo y recorté y tengo guardado en mis archivos las expresiones de ese señor, por sorprendentes, viniendo de quien venía, entrevistado al salir de la reunión sobre la política económica internacional, que entonces se ponía en boga la cuestión de la apertura de los mercados. Sí, se iniciaba el empuje. Decía él, yo no creo, no voy a decir que fueron exactamente sus palabras, pero fueron sus conceptos. No creo en el libre mercado, yo creo en el mercado justo, el intercambio justo del mercado, algo así. Lo cual compartimos en su totalidad. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, si en el intercambio no hay un toma y daca, sino que todo está de un solo lado, tú lo que estás haciendo es una exacción que finalmente va a acabar por secar al interlocutor tuyo, y te vas a quedar sin interlocutor. Y yo recuerdo que don Luis Julián Pérez, nuestro antiguo coordinador de la Unión Nacionalista, hablando de economía, y no recuerdo citando a qué economista, decía que la economía era como un juego de bola. En el Cibao le llaman belluga, ¿no? Y entonces dice, bueno, cuando usted ve a los muchachos jugando bola, cuando un muchacho juega y gana y se queda con todas las bolas, el juego se acaba. Para poder jugar otra vez tiene que volver a repartir las bolas, porque si no, no hay juego. Si los demás no tienen bola, no hay juego. Y eso es una explicación muy gráfica de cómo se comporta la economía. Y eso lo recogió con esa expresión el señor Fanjul en aquella época, yo lo recuerdo. Para aportar un poquito más de información sobre los señores Fanjul, son dos hermanos. Uno es demócrata y el otro es republicano. El invitado fue el demócrata. Exactamente, que es el que maneja los intereses aquí. Pero ese fue entonces el de esa opinión. El de esa opinión. Y el otro está en Miami, con la refinería, en Florida, con la refinería y la siembra y el desarrollo de la industria cañera en el estado de la Florida, que ha tenido un gran empuje. Y que no usa haitiano para cortar su caña. No usa mexicano. Yo creía que tenía eso mecanizado. Y algunos de otros haitianos que logran llegar a la costa de la Florida. Ellos tienen una parte mecanizada. Sí, muy mecanizada, eso es cierto. Fundamentalmente.
Bueno, pues también para acompañar al señor Clinton nos va a honrar con la visita el señor primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, que aprovechará al máximo su visita en nuestro país. Ahora es que le tengo miedo. Sí, porque no a él, sino bueno, dijeron que hay una serie de empresas canadienses aquí y resulta que avisado a la llegada de él, aceleraron. La Cámara de Diputados acelera el paso y aprueba de urgencia la reforma de la ley minera para favorecer a Placer Dome, que es una empresa canadiense que va a explotar el oro de Cotuí. Yo creía que ya lo estaba explotando, porque en primer lugar el oro está ahí. Claro, lo que queda son los sulfuros, una gran reserva de depósitos de oro en sulfuros. Los estratos de óxido ya fueron agotados en las extracciones y procesos anteriores. Pero bueno, esta es la fase más difícil desde el punto de vista del procesamiento por el alto grado de contaminación que puede generar, que ya se está sintiendo simplemente con la lluvia, al escurrirse en esas superficies ya desnudas de los depósitos de oro en sulfuro. Y eso está contaminando. El otro día la propia Cámara de Diputados declaró de emergencia la zona de Cotuí. Eso se les olvidó hoy para pero ahora apretaron el acelerador en el sentido contrario, ¿verdad? Vamos a seguir con los visitantes que nos un invitado indeseable del señor Leonel Fernández. Este visitante es el señor que va a charlar un almuerzo pagado para dar una conferencia, el doctor Jeffrey Sachs, que auspicia la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Bueno, ¿no están invitados? No. Porque dice aquí inversión, no dice ni siquiera invitación. Yo me imagino que debe ser invitación. Debe ser un disparate de alguien, ¿verdad? Dice inversión, 1,000 pesos por persona, cupo limitado. Debe haberse escapado algo ahí a alguien, ¿verdad? Inversión. Bueno, tú no vas a invertir en el señor Jeffrey Sachs. Yo tampoco. Pero quiero decirle quién es el señor Jeffrey Sachs. Porque es importante para los dominicanos saber quién está asesorando al señor Leonel Fernández y con quién está identificado el pensamiento del señor Leonel Fernández, que aspira a volver a la primera magistratura de la nación, cosa que yo no veo cómo lo va a hacer, porque la vez que llegó fue con los votos reformistas. De modo que no creo que ahora los votos reformistas van a estar a su disposición, excepto que hay unas maniobras un poquito raras de las cuales vamos a hablar. Pero bien, el señor Jeffrey Sachs, óigame bien quién es. Siendo el actual presidente de Bolivia, el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, ministro de Economía del presidente Paz Extensor, entre Gonzalo Sánchez de Lozada y Jeffrey Sachs prepararon el primer ajuste de shock de economía que se estrenó en Latinoamérica, lo hicieron en Bolivia, y aquello prácticamente declaró una guerra civil allí. Desestabilizó al gobierno de Paz Extensor, se produjeron muchísimos problemas. El señor Gonzalo Sánchez de Lozada es el único presidente latinoamericano que tiene un pesado acento norteamericano, porque él se crió en los Estados Unidos desde muy chiquito, y como es lógico, pues tiene el acento norteamericano. Su padre fue político, tuvo que irse precisamente en una etapa de convulsión política de su país, de Bolivia, y se fue a vivir a Estados Unidos, y allí se levantaron sus hijos, entre ellos Gonzalo Sánchez de Lozada. Él regresa a la política como ministro de Economía, ayuda a desajustarle la vida a los bolivianos con el ajuste económico ese que le puso. Y ahora, bueno, volviendo a Jeffrey Sachs, antes de volver a la última información de Gonzalo Sánchez de Lozada, Jeffrey Sachs de ahí se fue a distintos países, pasó por Venezuela, ayudó a desajustarle la vida a los venezolanos y a decirle a Carlos Andrés Pérez que iba muy bien con lo que estaba haciendo. De ahí pasó al Brasil, dejó una situación semejante en Brasil, pasó a la Argentina, ayudó a desajustarle la vida a los argentinos, y de ahí se fue a Rusia.
Y de allá lo sacaron. Pero de Cricajó a Rusia también. De allá lo montaron cortésmente en un avión y lo sacaron. ¿Verdad? Como sacó en su momento Pinochet, oigan bien para que se sepa cómo es la cosa. Pinochet sacó de Chile a los Chicago Boys. Es decir, él se dio cuenta que estaban llevando las cosas de una manera tal que ellos, que eran los que estaban matando chilenos, dijeron, pero esta gente no va a obligar a matar a todos los chilenos. A todos. Vamos a sacar a esta gente de aquí. Lo montaron en un avión a Milton Friedman y sus alicates y los mandaron de vuelta a su origen. Pues ese señor, Jeffrey Sachs, es el que está ahora invitado. Ya había venido aquí, invitado por Leonel Fernández. Ahora lo trae otra vez Leonel Fernández, con esa fundación que él tiene, con esos grandes recursos que nadie sabe de dónde salieron, a exponerle su pensamiento luminoso en economía a los dominicanos, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que si usted coge la prensa de hoy, van a ver un detalle muy interesante. Y es que el señor Gonzalo Sánchez de Lozada está cogiendo fuego. Es decir, que si las virtudes del pensamiento económico de este señor, ese es el resultado que producen, mejor es no andar muy cerca de él. Aquí está, ¿dónde está la información? Está la imagen del presidente diciendo que, creo que es aquí, déjame ver, que está pidiendo incluso que tomen las armas los bolivianos para defender su gobierno, porque hay una amenaza de golpe de Estado. Pero todo eso no es más que el pueblo tirado a la calle. Bueno, ahora no aparece el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, pero está en la prensa de hoy, en algunos de los titulares, en la página posterior. Y eso no es más que la consecuencia de la aplicación de los conceptos que comparten el señor González Sánchez de Lozada y Jeffrey Sachs. Y los mismos que implantó aquí en la República Dominicana Leonel Fernández. Y nos dejó este tollo que ha profundizado este gobierno. Porque si hay algo que hay que decirle para criticarle a este gobierno, es que siguió y profundizó todo lo negativo que hizo el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, eso no hay forma de defenderlo, y por eso le hemos dicho al presidente Mejía que si él quiere ayudar realmente a su partido a que no pierda el poder, primero tiene que buscarse un candidato idóneo que represente el cambio de todo esto. Porque si es para seguir con lo mismo, eso no va a merecer el apoyo de ningún dominicano. Tiene que significar un cambio total. Y eso solamente lo puede hacer, míralo aquí. Llama a defender el gobierno con armas. Presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada. Bueno, lo que pasa es que este es el tipo de democracia que nos han impuesto y nosotros nos hemos dejado imponer desde los polos de poder, comenzando por la plutocracia que se anida en los Estados Unidos de América. Eso es hasta un día, porque yo creo que el pueblo norteamericano está muy claro que las políticas económicas de esa plutocracia que ellos se gastan le está haciendo daño al propio pueblo norteamericano. La exportación de empleos hacia el exterior, hacia la periferia subdesarrollada que somos nosotros, le está costando su condición de vida y sus esperanzas, lo que llaman el sueño norteamericano, a los ciudadanos norteamericanos. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso lo escribió el señor Robert Rich. Así es. Que era nada menos que el secretario de Trabajo del gobierno de Clinton. Y ese señor, siendo secretario de Trabajo, hizo un artículo que salió incluso traducido al español en una revista, donde él decía que junto con la clase media norteamericana desaparecía también el sueño norteamericano. Claro, porque la clase media era el exponente, la representación de ese sueño. Ese sueño había producido ese resultado y creado esa clase media. Bueno, también tenemos... Pero perdón, hay que decir que
en la batalla política e ideológica, Estados Unidos le tumbó el pulso a los soviéticos, que se pintaban como el régimen de los trabajadores, cuando Estados Unidos pudo mostrar a un obrero de una fábrica usando el mismo automóvil que el presidente de la fábrica. Eso se dio, claro, en la Ford. Porque es que Ford socializó la producción. ¿No? Y además pensó en un futuro. No pensó en un vehículo para una minoría, sino él pensó para una vehículo para todo el mundo. Desde luego, esa situación ha ido cambiando en la medida en que las oportunidades de empleo están desapareciendo con el modelo económico, el mismo que nos está constriñendo a nosotros. Desde luego esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que nos vamos a poner de acuerdo los pueblos latinoamericanos y el pueblo norteamericano, porque tenemos exactamente el mismo adversario, el modelo económico. Bueno, pues el señor Leonel Fernández, con amigos como el señor Sachs, no necesita enemigos, ¿verdad? Bueno, no, quienes no necesitan enemigos es el pueblo dominicano, con amigos como Leonel Fernández y Jeffrey Sachs, ¿verdad? Entregando nuestra riqueza minera, la empresa canadiense explotará el oro de Cotuí. Bueno, ya habíamos comentado eso, vemos que eso no puede ser coincidencia, que hayan metido el acelerador en la Cámara de Diputados cuando tenemos avisada la llegada de Chrétien, que hay que decir y recordar que no es la única empresa minera canadiense que viene a hacer su zafarrancho aquí en la República Dominicana. Ahí está la empresa Unigold, a la que le entregaron 800 kilómetros cuadrados de concesión ahí pegado a la frontera. Ahora dicen que es una empresa muy honorable. Oh, bueno. No tenía nada más que $2.500 en un banco dólares canadienses en un banco en el momento en que le fue adjudicado ese contrato, de acuerdo a lo que dice el Internet. Vamos a ver. Nuevos Horizontes supondrán 1.6 millones de dólares para la República Dominicana. El embajador de Estados Unidos y el comandante de las Fuerzas Armadas en Fort Buchanan visitaron a los soldados. Bueno, esto es una cosa que uno ya no sabe a qué atenerse. Primero salió que se habían suspendido. Después dijeron que no, que venía nada menos que el jefe del Comando Sur. Ahora sale un reportaje donde hay incluso una fotografía. La información última era de la embajada, decía que se había suspendido. Y entonces sale fotografiado ahora el embajador en Constanza con los que están haciendo la operación. Claro, los que están allí son los que están en la parte humanitaria, médica, etcétera. No se ha visto las operaciones militares por ningún lado. Deberían aclarar qué es lo que está pasando. Entendemos o intuimos que lo que se ha hecho se ha quedado en la ayuda, digamos, de tipo humanitario, y se aplazó la otra, porque de la otra no se ha sabido nada. Y además no fue el jefe del Comando Sur el que vino, sino el que está en Puerto Rico o algo así. Ajá. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos con nuestro invitado de hoy, que ya está aquí, el licenciado Mario Viña. Vamos a hablar con él de todos los acontecimientos de esta semana en el ámbito financiero, bancario, etcétera. Bien, aquí estamos con el amigo Mario Viña. Mario, esta ha sido una semana muy activa en el ámbito bancario y en el ámbito monetario. Hemos visto una operación que comenzó a marchar y luego se echó atrás, que es la absorción o fusión por absorción del Banco Intercontinental o Baninter por el Banco de Progreso. Hoy sale en la prensa una crítica al mecanismo que utilizó el Banco Central para abordar el problema, que obviamente tiene su origen en que la parte interesada en la fusión, en este caso el Banco del Progreso, solicitó echar para atrás la aprobación que ya se había hecho de la operación. Pero se critica hoy en la prensa, dice, la disolución bancaria tiene que ejecutarla la superintendencia. Es decir que como el banco ha procedido a designar directamente a la Junta Monetaria
un equipo interventor prácticamente ha dejado de lado la superintendencia. Eso es lo que entendemos. Bueno, de acuerdo al nuevo código, quien toma la medida es el Banco Central. Quien lleva la información a la Junta Monetaria es la Superintendencia de Banco. Pero recuerda que siempre se reciben estados, tanto en la Superintendencia como en el Banco Central. O sea, ambos pueden tener la misma información. Pero parece que yo no estoy tomando partido, ¿verdad? En las argumentaciones, sino que la crítica que hoy sale dice que la Junta tenía la facultad de suspender o de liquidar, es decir, de declarar la liquidación del banco. Lo que están criticando es que la forma de hacerlo tenía que hacerse por la vía de la superintendencia, o sea que era el superintendente que tenía que actuar, intervenir, etcétera. Eso es lo que dice la prensa, ¿no? Bueno, lamentablemente se me quedó el Código Monetario Financiero, está bien, ¿no? Pero en el artículo más o menos es una resolución de la Junta bajo la información de la superintendencia que toma la medida, y no creo que de intención es liquidar el banco. Creo que la intención es sanear la situación del banco momentáneamente, porque hasta septiembre el banco no lucía mal. Si tú buscas los indicadores, tenía más de un 10% de relación del patrimonio con el activo. Tenía en los depósitos un valor adecuado en relación con el encaje, estaba encajado. Y digo, me estoy refiriendo a los estados, porque a eso es lo que tengo que referirlo. Y naturalmente, otro indicador es rentabilidad. Perdón, yo vi un comentario que decía que estaba atrasado en la presentación de sus estados. Bueno, eso que no ha salido el estado de diciembre, eso sí es de mal agüero. Sintomático. Pero hasta el estado de septiembre, que yo lo tengo aquí, el estado lucía bien. Ahora, el estado de diciembre tiene que ser por una presentación de un estado con un auditor y con todos los análisis del examen de la cartera de una inspección, porque antes de publicarse la superintendencia tiene que verificar algunos factores y eso lo autoriza a publicar. ¿Y en qué lapso y en qué fecha tiene? Porque esto es 30 de septiembre y estamos ya en abril. Bueno, trimestralmente 30 de marzo parece. debía haber salido publicado. Yo fui a buscar el estado de marzo, no encontré el de marzo. Pero tampoco el de diciembre. Digo el de diciembre. Pero el de marzo también. Bueno, en marzo no he publicado ninguno. Pero digo, ya está vencido. Regularmente no, en marzo empiezan a publicar y en abril. Sí, bueno, o sea que porque estamos en tiempo de que salga el de marzo. El de diciembre, que es auditado, dura mucho más. A veces ellos pueden pedir una prórroga de 30 días. Pero debe publicarse antes del 30 de marzo. Tiene que ser una condición muy específica o especial para no poder publicar en abril. Entonces, ¿pero qué determinó? Casi todos publicaron entre el 27 al Pero 31. digo, no fue el hecho de que se haya retrasado en el Estado lo que determinó el problema. No, eso no es el hecho. Eso es la fiebre en la sábana. Sí. Tenemos que saber algo muy especial en los bancos. Los bancos tienen un 10% en relación de todos sus activos. Quiere decir que cualquier imagen pública, cualquier rumor, cualquier sacada de un depósito, que el banco no le puede devolver todo inmediatamente, eso crea un rum. No sé si usted te acuerda lo que pasó con el Banco Popular cuando se pelearon el sindicato de Cotetel con el Banco Popular. Y ¿Qué fecha fue eso? no recuerdo, pero hace como como algunos 7 años más o menos. Entonces estaba el Banco de Comercio en vigencia. Salieron los de Codetel, hicieron una cola grandísima en Codetel, que se vio en la calle. ¿Codetel? Sí, En el Banco Popular. En la oficina de Codetel, ahí donde está, hay una agencia de Banco Popular. En esta fecha, sí. Se hizo una cola grandísima que la gente preguntaba que qué pasaba, que le están sacando dinero al Banco Popular. Pues mira, si el Banco Central no le mete la mano, se va al Banco Popular. ¿Entiendes? O sea, no hubo un momento que no había liquidez para devolver el depósito. Creo que en estos días un banco por aquí, cerca de donde nosotros estamos, fueron a sacar dólares. Y el banco no pudo devolverle el dólar, la cantidad. Es decir, que si eso corre un rumor de ese banco, inmediatamente va
Alonso, porque esa es de las distorsiones que yo veo. Y siempre yo he estado en razón de que sea más alto el patrimonio de un banco ahora mismo, no un 10, que sea mínimamente un 15, en que el encaje legal, no, el encaje legal es un 20. Yo considero que el patrimonio de los banqueros debe ser más alto, aunque el encaje sea más bajo. Ajá. Porque el patrimonio es que te hace perder el dinero al accionista. Y cualquier problema de esto va en contra del patrimonio del banco. ¿Entiendes? Mientras que así no, pero de esos factores que son los factores de las normas prudenciales, tú buscas la rentabilidad del banco Baniter, hasta que yo sepa, iba con una proyección para un 18% de renta en relación al total de patrimonio después del impuesto sobre la renta. Le puede deducir el impuesto sobre la renta. Que si vamos a hablar bruto, por el capital pagado debe estar por un 35 y por el patrimonio antes de la renta debe estar como por un 24. Más o menos era razonable. Y tú lo comparas con todos los demás bancos. Otra de las cosas que yo había analizado en ese estado y en los 3 boletines últimos que tengo, del 2000, 2001 hasta la fecha, la eficiencia administrativa del banco, este mismo año, hasta septiembre, era muy buena. Mira, esta es la rentabilidad. Citibank, que tiene una rentabilidad más alta. ¿Cuál es la eficiencia administrativa? Esa La pregunta eficiencia era la que yo iba a administrativa hacer. de este banco que estaban hablando. ¿Es un coeficiente? Sí, es un coeficiente 5.96. Sí, pero que explícale al público que nos oye. El costo de los sueldos y los gastos administrativos del banco en relación al total de activos. ¿Entiendes? Muchos lo miden en total del pasivo, otros tienen otra forma. Yo regularmente lo mido en total del activo, no en total de la cartera que yo lo mido. ¿Sabes por qué? Porque la cartera de préstamo es el elemento productivo del banco. Es el que genera dinero. Y es el que genera dinero. Entonces, cuando yo dije que el Banco de Comercio estaba en muy mala situación, yo me recuerdo que a un sobrino mío que iba a ser miembro del consejo, le digo, no te metas ahí, que eso se va a caer. ¿Y por qué tú dices eso se va a arreglar? Digo, no, con un 32% de la cartera de préstamo, no es verdad que se va a arreglar. Si tú tienes un 32% de relación de los activos, no es verdad que con el pasivo que tú tienes, como de un 80%, tú vas a hacerle frente a pago de los intereses del banco. Entonces lo que empieza a dar el banco es una baja rentabilidad. Y entonces los accionistas empiezan a disgustarse, a sacar su dinero, porque si a un depositante tú le estás dando 18, no es verdad que yo te voy a aceptar que tú me pagas a mí un 2 o 3% de utilidad. Esos son los que han aportado capital al banco. Sí. Entonces la eficiencia administrativa, la más alta que había hasta septiembre, hasta en este año, en relación al Baniter, como dije, en comparación a septiembre, es 5.96. Digo, para que el público entienda lo delicado que es el negocio bancario y la necesidad de que eso se maneje siempre con mucha prudencia, con sensatez económica, en el sentido de que las inversiones sean sólidas, pero sobre todo con mucha idoneidad, porque cualquier cosa desestabiliza el sistema. Por ejemplo, el caso que tú estabas explicando, en que un accionista se sienta inconforme porque la rentabilidad de su dinero es muy baja con relación a lo que puede percibir el ahorrante. Y ese accionista saca su dinero sencillamente porque quiere que se le encontrar un mejor retorno en otro sitio. El solo hecho de que un accionista de un banco se retire. ¿Sabes quién le pasó eso? Oye, eso desestabiliza el banco porque inmediatamente la gente dice, algo malo está pasando, fulano acaba de salirse del banco. Bueno, me recuerdo a Lucas Guerra, que se lo dije yo muchas veces, no te metas en ese edificio, que eso te va a rentar la rentabilidad del banco y los accionistas se van a ir. Ese fue el que estaba en la esquina de la Metropolitano. Estaba pagando un 23 renta de utilidad, de dividendo, bajó de un pronto a un 8. ¿Entiendes? Ya empieza mal. Cuando se metió en el edificio, yo no sé, no pudo dar beneficio seguro el año pasado, ahí mismo empieza a terminarse. Más una falta de liquidez, porque metió en varilla y cemento del banco. Entonces hay unas normas prudenciales que están muy bien contempladas, que le corresponde a la superintendencia con su equipo técnico, que es muy bueno. Fiscalizar. Fiscalizar el ejercicio. Hacer que eso se cumpla. O sea, tú no puedes meter el problema de los riesgos, tú no puedes meter en una misma canasta todo
tu riesgo. O sea, tú no puedes dar salto. La distribución del riesgo es lo que estabiliza un banco. ¿Y cómo tú encuadras en esa necesaria conservación de esos factores de idoneidad del manejo, en el caso concreto de Baninter, con ese proyecto descomunal que describía Julio Jacín, que es el centro médico ese de Naco, donde él refutaba los alegatos de que ahí había una deuda de 800 millones. Y él dice, eso es falso, no son 800 millones Eso le toca a la de superintendente. pesos. Dice, son 100 millones de dólares, Son 2.500 millones. que son entre 2.400 arriba millones de pesos, o sea, 3 veces más de lo que el rumor público le adjudicaba a ese proyecto. Un proyecto que tenga un financiamiento de 2.400 millones de pesos, es una cosa descomunal en este país. Ahora, ¿cuáles son los factores que nosotros encontramos censurables de esa operación? No es el que esté un banco financiando ese proyecto. Eso es lo que llamamos natural. concentración de riesgo. Sino Exactamente. Si tú concentras, Entre 3 o 4 bancos. metió todo el dinero en una sola cosa. no solamente que Pero yo- espérate, el que se dice, tengo entendido que es así, que en ese proyecto estaba precisamente el presidente del banco. la ley contempla la capacidad Que no. que él tiene en participar en proyectos. Bueno, pero tú, No, la norma pero tú prudencial comprenderás que lo único, está desobedeciendo las normas, se lo echan para atrás. pero tú comprenderás que lo único que justificaba que se metiera tanto dinero en un proyecto de esa naturaleza era el hecho de que el presidente del banco que estaba financiando estaba metido ahí. Mira, hay algo que no se ha definido, porque ahora se ha vuelto entre grupos económicos. Yo saqué mucho aquella vez a los bancos en relación con aquello que llamaban otros activos, que tú no sabías, era basura lo que había ahí, hasta que eso se definió. Pero hay otra basura que se legalizó, que es los grupos económicos alrededor de los bancos. Explícate. ¿Cómo es que eso es basura? Bueno, cuando tú tienes problemas los metes en otros activos, pero tú nunca sabes qué otros activos tienes. Me recuerdo que eso es algo que yo siempre discutía. O sea, estamos hablando de los accionistas del banco. No, otros activos hasta las cuentas malas que tú tengas, se ponen bueno. otros activos y algo. Ahora Pero hay- no ahora estamos eso se hablando de contempla. transacciones Ese es otro indicador que no aparece en el banco como malo. Él tiene la provisión en cartera, no es mala. Tiene una provisión, no me recuerdo si es como de un 3 o un 4. Estamos hablando de inversión. Un 4 o 6 que está dentro de la norma. Estamos O sea, hablando entonces de inversiones que no son buenas del banco. No, de la cartera que no esté pagando, que se retrasa. Bueno, que no son buenas, son inversiones Y que no están el retorno- Que no de- contemple se la saca, el banco se la pone en provisión. Una recuperación baja. No, se la muy pone en mala. provisiones, se la saca, se la pone como algo riesgoso y le hace una provisión que se le disminuye en la cartera de préstamo. Y además eso afecta después en las utilidades con otra cartera de la responsabilidad que lo vemos en casi todos los estados. Tú encuentras bajo en los estados previsión de riesgo por estabilidad y se lo quita de la Lo utilidad. sustrae de la utilidad. Entonces la utilidad se le disminuye. Lo que quiere decir que un banco tiene que tener una actitud responsable frente a las acciones que ha tomado. Si se ha dado un paso en falso, tiene que tomar entonces la medida de precaución de tener la reserva para enfrentar cualquier situación, Correcto. aunque sea en disminución de su capacidad de hacer operaciones. Ahora, ¿cuál es una de las cosas, de los factores? Porque la economía influye mucho en el comportamiento o en que un banco tenga problemas o no. Si la economía va mal, se le refleja mucho. Sí, en el banco. claro, indudablemente. Entonces, fíjate una de las cosas. Perdóname, no. Sí. Te explico Economía del eso. país. No, lo que pasa es que en un mercado del dinero tan extraño como la República Dominicana, que nosotros somos como una isla rodeada del mar por todas partes, ¿verdad? Porque en todas partes el dinero está abajo y aquí el dinero está en las nubes. ¿Cómo le puede ir mal a un banco con un mercado así prisionero como es el caso de la República Dominicana? Bueno, léese ese pedazo. Aquí yo considero, Mario, Sí. que la actividad productiva que logra echar hacia adelante en este país merecería que sean condecorados los ejecutivos todos
por el presidente de la República, porque trabajar con un dinero tan caro como el que traen los bancos de la República Dominicana, Eso no es y posible. encima con todos los otros factores negativos que tiene, es caminar en contra de la corriente. Entonces, ¿cómo puede fracasar un banco en la República Dominicana cuando su mercancía tiene un costo o un valor privilegiado, un precio Yo te privilegiado? voy a hacer una pregunta que va directamente. ¿Cuál es la sangre del banco? ¿Dónde se alimenta el banco? Es dinero. En el depósito. El depósito regularmente estaba entrando no menos de un 15%, inclusive el año pasado le entró a depósito por un 29%. ¿Tú sabes cuánto fue el total de depósitos que hubo en el año 2002? No tengo idea. En pesos, 5.5%. Imagínate. ¿Tú sabes cuánto es eso? 5.050 y pico de millones, no sé exactamente, míralo ahí el valor, pero hace 5.000 y pico, no llega a 5.100. Entonces hoy le está tirando el Banco Central certificado por 5.000 millones. Yo mi pregunta y la hago en mi escrito, ¿y entonces de qué se va a alimentar la banca? No, pero el Banco Central le está O haciendo sea, un disparate porque lo que está es secando la economía. En una situación en donde faltan los dólares, ahí están los titulares hoy, no se ven los dólares, dicen, y ahora no se van a ver tampoco los pesos, ¿verdad? No, pero la pregunta mía, a propósito de tu intervención, es ¿cómo puede en este mercado prisionero de una situación anómala, como es el precio del dinero en la República Dominicana, que un banco quiebre cuando su mercancía tiene un precio exorbitante? Entonces, pienso yo que precisamente ese precio del dinero va cerrando su mercado. Exacto. O sea, lo va reduciendo, que el hecho comprimiendo. mismo de querer vender su dinero tan caro va cerrando las posibilidades de No transacción. solamente va cerrando la cartera, Se va secando. no, la cartera es más riesgosa, porque a la medida que tú tengas, te llega una nota que el banco subió los intereses. Por ejemplo, yo saqué un carro al 19%. No pasaron 4 meses cuando ya ese me lo habían subido a 23%. No pasaron 7 meses cuando me lo subieron al 32%. Y con mucho pelear me lo bajaron a 29%. Pero ya está al 32% otra vez. Pero ahora el préstamo en los bancos está a 40%. O devuelves el carro. Mira, en el mismo Banite, yo tenía una tarjeta 298 del público. Ok. Bueno, me fui a pagar mi tarjeta con la tasa de 2.98 a 7%. Tuve que pagué, no tengo pasivo ya, por fuerza. Me di 22.000 pesos en la tarjeta y fui y lo llevé. Porque a 22% no voy a poder pagar la tarjeta si pongo a pagarla por lo que dicen los Estados. no, lo que te piden ellos es el pago mínimo. Sí. Al pago mínimo. Si no, el balance total. Viene a ser Si no, 1.400. Si ellos te dicen que debe pagar mínimamente 1.800, ¿qué es lo que tú le estás abonando, capitán? Quiere decir que la tarjeta, en vez de, Los intereses. en vez de que bajarte, cada día tú vas a ¿Sabes tener qué pasa con eso? Que un capital en cartera más alto. eso es un ámbito que en todas partes se está vigilando y aquí no se está vigilando, que son los cargos que se hacen por la vía de las tarjetas, que es una forma de especular. Pero volviendo al tema, yo lo que quiero es reafirmar aquí que nos hemos gastado ahora un nuevo código monetario y financiero. Y una de las primeras preguntas que yo hacía cuando se estaba debatiendo ahí de manera extensa en el Congreso, digo, ¿qué hacemos con el nuevo código? ¿Nos va a asegurar que no vamos a seguir siendo objeto de esta especulación que es el negocio bancario en la República Dominicana? Que el dinero va a tener un costo razonable como es necesario para que la economía sana se desarrolle. Bueno, ahí tenemos el Código Monetario y Financiero y no tenemos absolutamente nada de eso, ni nada nos garantiza que no vamos a ser objeto de un tipo de manejo oligopólico del mercado. Hay una parte que no está contemplada en el código, que se habla de ella, pero no se habla de penalidad y falta de cumplimiento. Una de ellas es la imagen que tú presentes al público. El banquero tiene que ser una persona medida. Sí, claro. Tiene que ser prudente con el manejo del dinero.
y austero Así porque él no es. está manejando el dinero de él. Claro. Entonces, si tú ves a un banquero, como tú hablaste en el programa, entonces, con un yate de qué sé yo cuánto, Y un con avión. un avión, con esto, con Y un helicóptero. muchos espectáculos públicos y esto, Y un matrimonio que hizo un escándalo en el país. el jet set del Entonces, mundo. todas esas cosas van acumulándose. No te voy a decir que actúan de una vez, van acumulándose. Entonces empieza la gente con el rumbo, no, este banco no puede andar bien, no puede andar bien, porque él se imagina que cómo es posible que mantenga tantas Pero cosas. además, mira, Y para... fíjate, en lo real, pero óyeme, Mario. el costo administrativo Mario, del banco lo era que bien. remachó, pero eso eran apariencias. Lo que remachó la situación fue el escándalo del Pepe Gate. Porque cuando salió a relucir que se había extendido una tarjeta al presidente de la República con un gasto ilimitado que él no tenía que pagar, porque eso corría como una cortesía del banco. Eso es el efecto. Oye, pero esos son los recursos de los ahorrantes que está Eso le hizo manejando. mucho daño al banco. Y entonces cuando sale a relucir ese hecho, y además del uso que le hizo el señor Goico a esa tarjeta, la gente comenzó a ver con mucha Recelo, preocupación, mucho recelo del banco. Pero bueno, el tema se nos ha quedado por la mitad y el tiempo se nos acabó, Mario. Vamos a tener que coger un programa desde el entero. principio hasta el fin. Quería hablarte de la parte de la fusión que estaba en el caso que era importante y por qué no debía haberse contemplado hacerla. No tenemos que volver. Este es un tema para seguir y hacer varios programas. Peces chiquitos no pueden tragarse los peces grandes. Y coger, sí, pero Manuel Casal, que el otro día hablando de eso, dijo que se lo había fagocitado. Fagocitado. Es un fenómeno celular. Bueno, gracias Mario, pero se nos queda más de la mitad del tema, de modo que tenemos que concertar para la próxima semana que vuelvas a terminar estos temas que son necesarios para dilucidar por qué no estamos bien, para no decir que estamos mal. Sí, Hablamos, porque ahí es que tenemos que ir, el fondo de la economía Sí, y el claro. manejo económico Sí. que está haciendo y que el Estado. pueblo lo entienda. Les hablamos Leopoldo de Payán Anita. Y Roger Orlando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.